Bueno, hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Javier. Les ruego me disculpen porque estaba atendiendo a una persona ahí vía telefónica. Eh, bueno, pues hoy vamos a ver el apadrinamiento. Regularmente este espacio lo usábamos para los pasos, pero lo hemos cambiado porque el sexto paso apenas lo tengo en construcción, ¿verdad? Las preguntas, poner todas las preguntas. Así es que en cuanto, yo creo que para la próxima semana ya va a estar listo una parte de ese paso y podemos em, trabajar con el paso 6, ¿verdad? Por lo pronto vamos a trabajar con el apadrinamiento el día de hoy en este capítulo 8 y Olivia nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, Olivia. Adelante. Gracias, Víctor. Entonces nos vamos, párrafo por párrafo o lo leo completo y ya comentas. Léelo y si te digo, si, Oh, am, si veo, léelo, yo te digo dónde se parece. ok. Bueno, dice capítulo 8, apadrinamiento en la estructura. Porque de la unidad dependen nuestras vidas y la vida de todos los que nos sucederán. Es de vital importancia desarrollar una conciencia clara de las necesidades que tiene nuestra amada asociación, ya que debemos mantenerla viva y dinámica, con el fin de seguir llevando el mensaje al neurótico que aún sufre. Por lo tanto, es necesario trabajar intensamente en el estudio y la aplicación de los tres legados, formados como servidores de confianza y devolver lo que de gracia hemos recibido. Asimismo, darlo con todo el amor que NA nos ha dado. Sin embargo, a lo largo de la historia de NA se han presentado algunas problemáticas que la han hecho crecer, algunas veces con dolor, porque lamentablemente nuestra condición humana y egoísmo nos han hecho pasar momentos lamentables. No obstante, esas tristes experiencias nos han enseñado que no debemos apartarnos de los principios espirituales, ni del empeño de un día a la vez en la práctica de la humildad, porque un descuido puede llevar a tener un costo muy alto. La estructura de ENEA está diseñada justamente para hacer posible el objetivo que la mantiene viva, trabajar por el neurótico que aún sufre y realizar con todo el amor, tan solo por la convicción de nuestra vida depende de ello. Luego entonces servir en la estructura es igual de importante que servir en un grupo local. La diferencia consiste tan solo en el grado de responsabilidad que tiene cada servidor. De ahí que de mayor grado de responsabilidad, mayor arraigo a la práctica del programa y mucho más énfasis en la práctica de la humildad. Porque ser servidor de estructura no implica que busquemos de manera equivocada un falso prestigio que lejos de ayudarnos, nos entorpece el grado de recuperación que solo por hoy hemos adquirido. Porque el egoísmo es muy sutil y debemos estar alertas ante sus peligrosas acechanzas. Y para esto tenemos nuestros maravillosos tres legados, que nos llevarán a solucionar de manera asertiva algunas problemáticas que como asociación se nos llegan a presentar, pero que en reuniones de la Asamblea Mexicana se verterán las sugerencias eficaces para resolver de manera gradual situaciones como la siguiente. 1. Cierre de algunos grupos. 2. Grupos con un mínimo de integrantes. 3. Tergiversación de los principios espirituales. 4. Grupos no estructurados. 5. Grupos aislados sin representativa en la estructura DNA. 6. Falta de aportaciones a los centros de servicio. 7.
pereza en la práctica de los tres legados. Las problemáticas que hemos citado son experiencias que nos han sucedido porque muchas veces no le damos la importancia y el valor que requiere el servicio del apadrinamiento desde el interior de los grupos. Por eso no debemos olvidar que el propósito primordial de un grupo, así como de la asociación en general, es llevar el mensaje a los individuos que piden y desean ayuda, ya sea fuera o dentro de ENEA. La experiencia ha demostrado que el apadrinamiento es vital tanto para el recién llegado como para cualquiera de los líderes que conforman la estructura de servicio, porque el apadrinamiento es una de las columnas que sostienen dinámica y entusiasta. Los frutos líderes del servicio que se están formando en estos momentos en los diferentes grupos de la República Mexicana deben tener muy presente el apadrinamiento. Debe de ser una constante en su función de servicio. En Neuróticos Anónimos tenemos compañeros humildes y dispuestos para guiar con amor y ejemplo a todos aquellos que tienen el firme deseo de adquirir salud mental y emocional, así como una forma de vida útil y feliz. Y bueno, pues hasta ahí está el capítulo 5, digo 5, 8, perdón, del apadrinamiento en la estructura. Le cedo la palabra a Víctor Javier. Adelante, Víctor. Bueno, el apadrinamiento en la estructura. Nosotros que hemos caminado en la estructura y que hemos tenido la necesidad de ayudar a los grupos a entender el espíritu de la tradición y a veces el espíritu de los pasos de recuperación, porque, como bien dice, se tergiversan estos principios, se malversan los principios. Y todo es por causa de lo que dice ahí que no se debe de hacer, pero que se hace. Se busca prestigio a través de la estructura. He visto a delegadas de Neuróticos Anónimos llenas de orgullo, altivez, que ven la estructura como una carrera. Al llegar a ser delegados, ya no quieren participar con el grupo, cuando deberían de ser el pilar dentro de los grupos, deberían de ser lo que la segunda tradición llama estadistas. La ignorancia de la práctica de las tradiciones como de los conceptos y aún de los pasos de recuperación hacen que estas personas crean ser lo que no son. Hay personas que se vuelven con el libro en la mano como los fariseos, que andaban con sus reglas viendo a ver quién las rompía, como policías dentro de un grupo. Estas actitudes son malas, son negativas. A veces traen ellos mismos el mito de la perfección, porque quieren que todo esté impecable, como buenos enfermos de neurosis. Por eso, una persona que haya vivido los pasos de la recuperación y que hoy esté tratando de servir en la estructura, eso es bueno. Pero también vemos la apatía en el servicio en muchas personas, en muchas, casi la mayoría, ya sea porque tienen temores
porque están enfermos, tienen el mito de la perfección y tienen miedo de quedar mal, de que les digan algo. Y cuando alguien les dice algo, se rompen como el cristal. Y yo diría que todavía más delicado que el cristal, diría como los vidrios de utilería de una película. Esos vidrios de azúcar, que nomás los golpeas y se rompen, sin hacerte daño, pero se rompen. Asimismo, las personas se rompen en sus orgullos, en su soberbia. Es importante el apadrinamiento en la estructura como es importante el apadrinamiento en los pasos. Las tradiciones son nuestras relaciones de política, son nuestra política de relaciones interpersonales dentro del grupo, como también son nuestra forma de relacionarnos con el mundo externo. ¿Por qué? Porque las tradiciones son ego reductoras, reducen el egoísmo en el ser humano, pero necesitamos trabajar en equipo. Si el equipo de la conciencia no conoce cabalmente las tradiciones, lo más seguro es que exista una cabeza principal, un líder principal, una, dentro de ese orden, un jefe. ¿Y por qué? Porque los demás son apáticos al servicio, porque los demás no entran en la categoría de conciencia, porque no se preocupan por el grupo, cómo mejorarlo o cómo ayudar a otra persona en la coordinación. No, cuando vemos que solamente una persona trabaja para apoyar el servicio, ¿cómo es que es un grupo? ¿Cómo es que es un grupo? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están las personas que pueden suplir a otros servidores? En la lectura, en la coordinación de la reunión, en fin, ¿dónde están? No se dan por enterados de la necesidad del grupo. Y hay personas que pueden leernos adecuadamente la quinta tradición. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y alcanzar el estado de sobriedad, de equilibrio emocional. La quinta tradición es trabajar en conjunto para llevar el mensaje al enfermo que está sufriendo. Y para eso se necesita un comité de información y para eso se necesita también dar horas de servicio para aprender a servir en la estructura. Por eso es que las personas tienen problemas. ¿Por qué? Porque hablan desde su punto de vista, desde su razonamiento personal, pero no en base al razonamiento del principio espiritual que quiere ayudarnos a que seamos humildes y a que permanezcamos como grupo, como estructura. Sin duda, pues, que si una persona que se está recuperando le entra al servicio, esta persona a través del servicio va a aprender a desarrollar ciertas cualidades, ciertas habilidades que le van a ayudar en su vida cotidiana, como el aprender a comunicarse
y el aprender a respetar la opinión de los demás, aunque nosotros no estemos de acuerdo con esa opinión. El aprender a ser rechazados en nuestras opiniones cuando estemos en una reunión de servicio, que creamos que tenemos una buena idea para mejorar el grupo y la exponemos, pero esa idea o no es secundada o simple y sencillamente es rechazada por la mayoría. Si no estamos preparados para recibir esos reveses, nos molestamos, nos enojamos, nos enfurecemos y ya no queremos servir. Y es ahí donde entra el padrino o la madrina al rescate. ¿Qué te pasa? Y le explica las cosas que nosotros ya vivimos, ya pasamos por ahí, ya uh, fuimos nosotros fundadores de un grupo o de dos grupos o de tres grupos, ya estuvimos trabajando en un grupo los, la mayor parte del año, en un grupo presencial, donde dábamos todo lo que somos y aparte pagábamos la renta para que otros llegaran. Y poco a poco llegaron y fueron haciéndose cargo de las cosas y la renta ya no se pagó sola, pero ellos iban avanzando en el tema de la recuperación. Se sentían bien platicando, intercambiando sus ideas. Se estaba llegando a la recuperación. Sin embargo, como siempre, la personalidad autosuficiente y perfeccionista que considera que como ha sido líder en otras cosas, va a poder ser líder dentro de Neuróticos Anónimos. Y estas cosas no son así. Porque una cosa es el liderazgo que se tiene en el trabajo o en una estructura gubernamental, pero liderazgo en Neuróticos Anónimos es completamente diferente en muchos aspectos. En primer lugar, no somos autónomos y senadores. Pertenecemos a una estructura, somos un engrane, aunque autónomos como engrane de un gran todo. Se nos confiere por la novena tradición una autoridad limitada. Depende del servicio que nosotros vayamos a hacer. Es una autoridad limitada y somos responsables delante de aquellos que nos han puesto ahí, la conciencia del grupo. No podemos actuar por cuenta propia y hacer lo que nosotros queramos, por buenas que sean las ideas. Aprendemos a exponerlas a la conciencia. Si ya es que existe una conciencia conocedora de la tradición, de seguros vamos a tener un buen éxito. Pero si la conciencia es ignorante de la tradición, lo más seguro es que va a haber muchos choques porque cada quien hablará desde su punto de vista y no desde el punto de vista tradicional. Porque intercambiarán sus propios pareceres de acuerdo a su razonamiento común. Y el razonamiento común regularmente es enfermedad. Porque hemos llegado a Neuróticos Anónimos sin saber razonar adecuadamente. Es tu manera de pensar la que te trajo aquí a Neuróticos Anónimos.
es tu forma errónea de vivir, tu incapacidad para tener sano juicio. Pero naturalmente que las personas no van a aceptar. Prefieren que le digan cualquier otra cosa, pero no que están enfermos de su mente. ¿Cómo me vas a decir a mí que yo no tengo sano juicio? Sí, tengo una esposa, tengo dos hijos, tengo aquello, tengo al otro, mi trabajo, etcétera. Obro con sano juicio. Pues no. Si obraras con sano juicio, no estarías en Neuróticos Anónimos. Estarías entre cabezas prominentes, sabrá Dios dónde, pero pues estarías allá y no aquí. Porque aquí necesitas aprender a desarrollar el dominio de tus emociones. Y esa es la diferencia. Entonces, el trabajar en la estructura es estar dispuesto a leer, a estudiar y a compartir las 12 tradiciones como los 12 conceptos para un mejoramiento de nuestro grupo. Las personas a veces discuten entre ellos, un servidor con otro servidor, y lo más sencillo es tirar la toalla y que cada quien agarre por su lado. Pero como falta el líder que tiene la sabiduría para decir, ey, 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 señores, no se vayan. Vamos a arreglarlo esto en la junta de servicio. Vean ustedes aquí el cuarto concepto para el servicio mundial y el quinto concepto para el servicio mundial. Cuando hay una diferencia entre dos servidores, se tiene que hacer una junta específica para poder entre todos arreglar el problema. No se trata de que se vayan, sino que aprendan a ser maduros estructuralmente hablando y en el uso de los conceptos como de las tradiciones, someternos a principios espirituales para poder aprender a razonar en base a principios espirituales y no a mis torpes ideas que me llevaron al caos, al desorden, a la depresión, al intento de suicidio. Porque si vemos nosotros hacia atrás, podemos darnos cuenta que verdaderamente no hemos sido unas personas equitativas, alegres, dinámicas, amorosas, sino que hemos sido todo lo contrario. Somos impotentes para relacionarnos sanamente con otras personas. Así que necesitamos adquirir nuevos valores mentales y hacer una reestructuración de nuestra manera de ser, profundizando implacablemente en nuestro mal. Y la respuesta que necesitamos para poder cambiar nuestros pensamientos y gobernar nuestras emociones, dominar el instinto natural, que no significa matar al egoísmo, significa reestructurar nuestros pensamientos con nuevos conceptos e ideas que nos puedan ayudar a vivir mejor y a percibir el amor como dar el amor, dar gratis lo que gratis has recibido, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Regresar la dádiva. Regularmente se habla en los grupos que para regresar la dádiva solamente hay que traer a otra persona.
pasarle el mensaje a otra persona de, del lugar donde estamos encontrando una nueva visión para una vida mejor, para ser miembros de un grupo siendo útiles y felices. Así que aquí estamos en el sentido de comprender el espíritu de la tradición de los conceptos del servicio para poder nosotros desarrollar habilidades, capacidades de servicio. Lamentablemente, muchos servidores sirven más por orgullo que por humildad. Lamentablemente, otros sirven por la necesidad existente, pero no porque quieran hacer el trabajo. Y así cada quien tiene su propia visión de las cosas. La recuperación es sencilla, pero nuestra manera de ser, de relacionarnos, es algo difícil. Pues bien, el apadrinamiento en la estructura es importantísimo. Y para eso, pues, tenemos diversos apoyos. Para lograr un apadrinamiento donde nosotros podamos ayudar a otros a ser libres y a tener paz. Bien, gracias, Olivia. Al contrario, Víctor, gracias a ti. Lo que pasa es que me tardé porque cambié cerré mi micro para poner la pantalla. Y bueno, pues ahorita vamos a la etapa de preguntas y respuestas, compañeros. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que se acaba de exponer de este capítulo, la pueden hacer por escrito a través del chat o de viva voz, como gusten. Este, y pues adelante, ¿quién dijo yo? ¿Quién quiere ser el primero? Aide, adelante. Gracias. Padrino, buenas tardes. Me caló lo que dijo, que muchos servimos por orgullo, por soberbia, o por lo que dijo lo último. Y yo quiero preguntarle de mí, que el programa me ha regalado tanto, padrino, tanto, 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 que sí estoy loca y sí tengo errores como mujer neurótica, pero cómo ponerte un blindaje emocionalmente para que la actitud de esa persona que tú estás viendo que solamente está sirviendo por ego, te manda a la fregada, porque así me mandó a la fregada la madrina de aquí de Villahermosa y me dolió porque yo la estimé tanto, porque el programa te va haciendo más susceptible, más humano. Entonces me meto a los grupos en línea y me doy cuenta que si yo sirvo, como que le abro los ojos al otro y viene y manda un chat y manda la meditación. Entonces, ¿cómo tener la humildad, padrino? Usted que ha visto muchos casos, para que esa enfermedad de la otra persona a mí no me impacte, o sea, no me encabrone, pues, porque yo soy muy corajuda, pues. ¿Cómo ponerte un blindaje como cuando el aceite, para que no truene, pues le pones aceite al carro? ¿Cómo te pones tú un blindaje? ¿Qué haces en ese momento para que no te impacte esa rabia, ese coraje, eso que te estás dando cuenta? Y yo lo siento en los grupos en línea cuando sirvo, porque yo sirvo por egoísta, yo sirvo por soberbia, porque quiero practicar el amor, padrino. Entonces, ¿cómo usted me dice, Aide, usa esta herramienta para que no te impacte el egoísmo de la otra persona?
Gracias, Aide. Adelante, Víctor. Cuando trabajamos los pasos de recuperación, la forma de ser de la otra persona no nos da. Porque si yo veo a un servidor que está saliéndose de la tradición, quizás no le diga inmediatamente ahí, en la junta de servicios se lo voy a decir. Porque no tengo por qué estar discutiendo con la gente o queriendo controlar o dirigir a nadie. Pero si tengo deseos de que las personas crezcan, entonces hago el comentario directamente al servidor en una junta de servicio. Porque para eso son las juntas de servicio. Para que no se haga un chisme o algo personal, porque el trabajar en la estructura no es algo personal, es aprender a trabajar en equipo y a valorar las cosas desde la perspectiva de la recuperación y no de, es que no hizo, es que prometió y no fue, ¿no? Todos los servicios son voluntarios y ni en ninguno, ni en los conceptos, ni en las tradiciones, ni en los 12 pasos hay una sola orden. No hay una sola orden. No se puede dar una orden y hacer que esto se cumpla. No. Ahora, si tengo una falta de carácter, si no tengo un dominio personal sobre mí, ¿cómo puedo ser ejemplo? ¿Voy a servir o voy a hacer caos? ¿O voy a hacer berrinche o voy a querer dominar o voy a querer controlar las acciones de los demás? No. La cuarta tradición dice que tienen derecho a equivocarse. Es lo que dice la cuarta tradición, como tienen derecho a rectificar. Una persona que recientemente llegaba, tenía poco tiempo en el grupo y estaba desarrollando su coordinación. Y llegó otra persona, se sentó a un lado de él a querer corregirlo delante de todos. Eso es una falta de liderazgo, una falta de comprensión, que la persona tiene derecho a equivocarse en su coordinación y en su aprendizaje. No se va a romper nada, ni se va a destruir nada. Al final, de manera personal, podemos darle algunas ideas como sugerencias, pero no vamos a ponerlo en ridículo. No vamos a regañar a la gente. Por eso mismo es que estamos acá, ¿no? La falta de dominio personal es una falta de recuperación. Si una persona no tiene paciencia suficiente para ayudar a otro, es que todavía no tiene la paciencia suficiente para ayudarse a sí mismo. El problema no está en la estructura, ni tampoco en la tradición ni en los pasos. El problema es una falta de práctica de los pasos de recuperación. No, no es necesario ponerse un blindaje. Es necesario comprender al enfermo
que como yo están pasando por situaciones de aprendizaje, como yo también pasé por situaciones de aprendizaje. Así que aprendemos no a defendernos, sino a exponer nuestras formas de ver las cosas desde la tradición. Si vemos que alguien está queriendo empoderarse o dar órdenes o pasar sobre otros, lo detenemos. Porque ¿quién es el que rompe la primera tradición? Aquel que está tratando de corregir a los demás. Es el primero que quebranta el bienestar común. Si una persona está en la tribuna y se pasó 2 o 3 minutos y el coordinador no le toca la campana y va y le grita al coordinador, oye, toca la campana, ya es el tiempo porque la autonomía dice, ¿quién está rompiendo la armonía? ¿Sí? O otra persona que está hablando en la tribuna y empieza a decir unas cosas ahí, groserías, esto y lo otro, y la autonomía de ese grupo es no hablar de esa forma, y el coordinador de momento está pasivo, oyendo, y el otro se intolera y se levanta y le dice, hey, 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 bájale a tu lenguaje, aquí no se habla de ese lenguaje porque el- la tradición nos dice esto, nuestra autonomía es esta. Y aunque esté hablando con principios, está haciendo el mal uso de su poder. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de una forma inadecuada, porque no es prudente. No es capaz de ir allá con el coordinador y recordarle al coordinador, oye, autonomía de grupo, paz, es esto, es otro. Va y le deje el documento ahí, el papelito ahí al coordinador, que lo lea. Si el coordinador es nuevo, se durmió o es pasivo, qué sé yo, ¿verdad? Y no le ha llamado la atención a la persona, a quien hay que ayudar discretamente es al coordinador para recordarle la tradición y la decisión que el grupo tomó. Pero no vamos a gritarle a la gente o no, no, es que pusimos una regla de que aquí nadie debe de abrir sus celulares y vemos que a uno ahí está enviando recados y vamos y le arrebatamos el celular, dámelo para acá. Ya que se termine la junta te lo voy a dar. Y está. Eso no es correcto. Es una grosería y eso no es correcto. Podemos llegar discretamente y decirle al compañero, compañero, ¿pudieras hacer tu mensaje allá afuera? Y ya que terminaste bien. Bueno, porque se prohíbe el uso del celular aquí en la reunión. Hay una cuestión de cortesía y amor que debemos de darle a las personas. Pero si queremos hacerlo todo por gobierno y todo porque creemos que las tradiciones son leyes que se tienen que imponer a rajatabla, no, de ninguna manera.
Tenemos que ser pacientes y amorosos en el servicio. No me puede ofender a mí la enfermedad del otro cuando yo tengo una recuperación. ¿Por qué? Porque le comprendo y no le juzgo, ni le sentencio, ni le odio. Si una persona arremete contra lo que yo he hablado en tribuna, está bien, es su enfermedad, no la mía. Y yo no voy a engancharme en su enfermedad. Así es que la prudencia, el amor, la amabilidad, la entrega diaria. Por eso, ¿qué es lo que dice el tercer paso? La clave se llama buena voluntad e ir en contra de tus deseos personales, como dice la primera tradición. Habremos de ir en contra de nuestros deseos personales por el bienestar del grupo, del bienestar de la mayoría. Esa es la diferencia, ¿no? Que nos guiamos por principios, lea principios espirituales, sujétese al principio espiritual, niéguese a sí mismo y sirva a los demás. Aprenda a ser tolerante, no se autojustifique. La soberbia es la madre de todas las justificaciones. Yo tengo la razón, ustedes están equivocados. Ustedes tienen que sujetarse a eso porque ustedes así lo dijeron. Y si no, váyanse a la fregada todos. No, no, no es así. Entonces quiere decir que no tengo el espíritu de servicio, no tengo un espíritu de humildad, no tengo un espíritu de amor, de comprensión, sino un espíritu de locura, de rebelión, porque no se hacen las cosas como creo que deben de ser, cuando nos olvidamos de que aquí nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, dice la canción, lo perfecto es inhumano. Entonces, debo de entender esas cosas. Todos podemos equivocar. Gracias. Gracias, Víctor. Pues voy a un mensajito que está en el chat que dice, consulta, por favor. ¿Qué quiso decir con esta frase que dijo? Lamentablemente muchos sirven más por orgullo que por humildad. Muchas gracias. Claro, cuando no se tiene recuperación, las personas sirven por orgullo. ¿Por qué por orgullo? Porque tienen una tremenda necesidad de reconocimiento, tienen un complejo de inferioridad y quieren aparecer en el escenario como las personas mm, buenos servidores, buenos hacedores de, de lo que hagan dentro de la estructura, pero se esconde la soberbia en ellos. Y es una manera de atraer la atención y de al mismo tiempo de dominar o gobernar. Porque regularmente las personas que no conocen o no entienden las tradiciones se dejan guiar por la personalidad, por lo que ven, por un sentimiento. Y cuando estas personas hablan en una reunión, piensan que pues él tiene razón. Y eso creen. ¿Por qué? Se suman a las decisiones de esa persona, aunque sus propuestas
no sean correctas para el grupo, porque no están pensando en el bien del grupo. ¿Por qué? Porque hacen personalidades. Ay, es que es mi madrina. Yo le doy el voto de confianza. Es que es mi padrino. Ay, sí. No, no es porque sea madrina, ni porque sea servidor, ni porque sea coordinador, ni porque tenga muchos años. Tengo que escuchar lo que dice y si realmente eso es bueno para el grupo o no. Y en base a la estructura de las 12 tradiciones, los 12 conceptos, entiendo si es bueno o no es bueno para el grupo eso. Por ejemplo, alguien propone y dice, ay compañeros, es que la séptima está muy baja. ¿Te parece si hacemos una fiesta mexicana? Traemos algunos aperitivos aquí para después degustar después del grupo y ya cooperan con algo ahí para que coman, para que cenen y cooperen y entonces ya vamos a completar la renta, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué a poco el grupo es mercado? ¿Es correcto hacer eso? ¿Va en contra de la tradición eso? La postura es buena, ayudar en cuestiones de pagar la renta. Es bueno eso. La postura es buena, pero la forma de hacerlo no. Como vamos a hacer rifas y esto, no. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es que la persona tenga un espíritu de pertenencia y que tenga un espíritu de dar, no de obtener. Y si nosotros hacemos vendimias en los grupos, estamos enseñándole a la gente que como no quiere sacar el dinero por las buenas, bueno, que lo saque por la comida, pues. O sea, que a fuerza les vamos a sacar un dinero. Ahora, otra cosa sería que fuera del grupo se formara un equipo de amigos del grupo y pudieran hacer hasta un baile y cobrar una cuota, porque ahí no es Neuróticos Anónimos. Y el fin o el propósito es reunir dinero entre nosotros para ayudar al grupo. Ok, es un patronato eso, pero está bien. ¿Por qué? Porque no está dentro del grupo. Dentro del grupo no puedes hacer eso. No deberían de hacer eso. Porque si lo hacen fuera del grupo y la economía está ahí, pueden regalar folletos a las personas que tengan necesidad o a las personas que vienen por primera vez. Pueden mejorar el grupo en dar mejores aperitivos. O sea, cuando hay una situación así, pero cuando esa situación se convierte en obligatoria, ya no funciona. Por ejemplo, nosotros teníamos un grupo, pero éramos cuatro personas que pagábamos el azúcar, el café, el agua, la renta, la electricidad, pero no se lo decíamos a nadie, porque éramos un club entre nosotros. ¿Cómo quedó la séptima este mes? Y ya hablaban, no, es tanto. Bueno, ¿cuánto falta? Tanto. Ok. Entre los cuatro, ahí está el resto, órale. Porque es un club de anónimos que aportábamos a la séptima y se pagaba. ¿Por qué? Porque las personas
de nuevo ingreso no están obligadas, como nadie está obligado a aportar la séptima. Pero nosotros, en el deber de sostener al grupo, porque éramos fundadores del grupo, teníamos que ayudar mientras el grupo tenía la fuerza suficiente y económica y moral como espiritual para aportar, ya que ellos sintieran un beneficio de parte del grupo, que despertara ese sentir del dar. Así que trabajar en el grupo es importante, como apoyar al grupo es importante. ¿Por qué? Porque si queremos que no haya jefes, necesitamos compartir los gastos y el trabajo con otras personas. Y no hay jefes. Entonces, ese sentir, se sirve por orgullo, sí, por orgullo se sirve. Yo he visto a muchos que sirven por orgullo y sirven bien, pero por orgullo, porque no tienen una pizca de recuperación. Los tocas tantito y se rompen. Como decía mi padrino, y discúlpenme la palabra, decía uno de mis padrinos, algunos servidores son como el cerote duro, no apestan hasta que los picas. En cuanto lo picas, una peste empieza a entrar. En cuanto los confrontas en un asunto, no aguantan. Y ahí se ve su falta de recuperación, que están sirviendo más por orgullo que por, que por la realidad de un amor fraterno. El que practica un amor fraterno, aunque le confronten, es lo suficientemente humilde para aceptar su realidad y su situación y no discutir. Ejemplo, un hombre llegó y trajo una cafetera. ¿Por qué se había descompuesto la otra? Y trajo una cafetera. Compañero, traje esta cafetera. Ah, mira qué bien. Y yo, y él era el cafetero oficial de ahí. ¿No? Está bien. Era un compañero de grupo, todo eso. Pero resulta que dejó de asistir por unos 15 días. Llegó la reunión de servicio y pusieron a otro de cafetero. El hombre cuando llegó y vio a todos reunidos ahí, vio que había otra persona sirviendo café ahí. Y al final de la reunión empezó a reclamar. Hey, ¿por qué me quitaron la cafetería si yo vengo a servir y eso y lo otro? ¿No? Lea la segunda tradición. Ah, tú fuiste, dijo, le dijo al secretario, ¿no? No, yo no fui nada. Tú les dijiste, no. Le dije, mira, aquí estuvimos todos reunidos en una junta de servicio que tú no viniste. Y en esa junta de servicio, entre todos tomamos la decisión de que era necesario que hubiera un cafetero. Y por eso tú no eres cafetero en este momento. Pues me voy a llevar la cafetera. Pues llévatela. Si quieres llevártela, llévatela. Pero no eres cafetero. Es que la traen contra mí. No, mire, lea la segunda tradición.
Toda persona que esté haciendo mal su trabajo, que no cumpla con su servicio, dice ahí que puede ser depuesto intempestivamente. La la cafetería tiene que funcionar. Es de todos los días, no es de cada 15 días o cada 20 días. Y si va a ser así, pues búscate un suplente. Ahora, no tienes el servicio, pues apela. Ampárate en el cuarto y quinto concepto, porque tú tienes el derecho de decir, bueno, fíjense que no pude venir porque estuve enfermo, por esto, por acá, por lo otro, etcétera. Pero yo quiero seguir sirviendo. Creo que hasta hoy he hecho bien mi servicio, en fin. Propón, no te pongas así agresivo. Por eso están los principios. Entonces, si no conocemos los principios, servimos por soberbia, ¿no? Ese es el asunto. Y luego, pues a veces hay personas que, uf, hacen como que sirven y no sirven, o abusan de los nuevos. En fin, es parte del show. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Víctor. Vamos con Karina. Adelante, Karina. Gracias. Buenas tardes a todos. A ver, Hola, señor Víctor, Karina. hola. Pienso que escuché que a veces se piensa que porque se te fue en tu trabajo o en alguna actividad, se te dio el liderazgo fluido, pues en el grupo como que no. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué es diferente? Listo, terminé. Desde el momento en que la onceava tradición dice que es por atracción, no promoción, ya somos diferentes. Desde el momento en que decimos que, que no somos una organización propiamente dicha, donde hay la Oficina de Servicios Generales, que serían nuestros jefes, no, no es así. Gobiernan los grupos, no gobierna el RSG o el coordinador de grupo, no, nadie gobierna, pero tenemos esas políticas que nos ayudan para ejercer una autoridad limitada. No hay autoritarismo, ¿sí? Sino que de buena voluntad servimos, buscando sobre todas las cosas no sobresalir en el asunto de querer que todo lo que yo digo se haga, ¿no? Yo puedo estar equivocado. Por más experiencia que yo tenga, yo me puedo equivocar, como me sucedió en una ocasión. Dentro de la cárcel estaba el grupo de Alcohólicos Anónimos. Un grupo que llegaban a ese grupo, estábamos en un comedor, de más de 120 personas se llegaban a reunir ahí. Yo era el secretario, yo llevaba todas las listas. Bueno, ahí había un cafetero, ¿verdad? Había un cafetero y y también pues había que dar pan y todo eso, ¿no? Todos, pues, aparentemente todo está bien, todo está bien.
en apariencia. Pero llegaban personas de fuera que traían café al grupo, donaciones al grupo. Pero hacían una excepción. A una persona en específico le llevaban una bolsita así para él. Y estaba prohibido por las reglas de ahí, del nosocomio, que se les diera particularmente a los presos el café o el azúcar. El café como el azúcar tenía que ser manejada por el comité y no se podía obsequiar. Si una persona quisiera obsequiarle café a la persona, tendría que venir en un día de no junta y llegar como cualquier otro visitante y dejarle el café. Pero como en ese momento estaba prohibido que entrara el café, así que por más que viniera y estuviera ahí con el café, no se lo iban a permitir. Pero como no se lo permitían por la puerta, por eso lo metían como si fuese del grupo un café que era un encargo personal. ¿Eso qué quiere decir? Esta persona estaba quebrantando una regla que si la estructura de la cárcel, la comandancia, se da cuenta y es estricta, simple y sencillamente le cierra el grupo. Porque ahí no es si quieres o no quieres, ahí tienes que sujetarte. Y para eso ellos ponen sus reglas. Y uno, como está cooperando con la cárcel ahí, pues uno tiene que someterse a la regla de ellos. Y estos servidores que venían de fuera estaban rompiendo con esas reglas. ¿Sí? Y ellos venían muy felices y orgullosos. Cuando les llamé la atención por eso, en lo privado, se pusieron como energúmenos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde yo me equivoqué? Ese grupo no tenía tradición, era gobernado como si votaran, obsequiaban cigarros los días y todo eso para que votaran por ellos, así como una propaganda. Pero cuando les enseñé las tradiciones y todo eso, aprendieron y rompieron con la estructura que tenían ahí e hicieron su propia estructura, su propia mesa de comité, lo hicieron rotatorio y empezaron a aprender eso. Y un día le dije yo a un secretario que estaba por ahí, le dije, oye, mira, deberías de hacer esto así. Y no me acuerdo exactamente qué le dije, pero me dijo, oiga, Víctor, pero usted nos enseñó lo que dice la segunda tradición, que es la decisión de la conciencia. Yo no puedo hacer lo que usted me está diciendo, porque primero tenemos que ir a una junta de servicio y hablarlo en la conciencia. En ese momento yo sonreí con él y le dije, bendición, hoy aprendiste muy bien, ¿no? Gracias por corregirme. Eso fue lo que le dije. Porque por más viejo que seas, algunas veces creemos que tenemos una idea y no nos damos cuenta y metemos la pata. Y qué bueno cuando una persona entiende la tradición y los pone en nuestro lugar. Eso es buenísimo. ¿Sí? Gracias, Karina. Sí, gracias. Ya entiendo, o sea, porque Sí. Pues se fue tu audio, Karina.
ya entiende Ajá, se por qué quedó. somos diferentes. Creo que sí. Ujú. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Con el liderazgo. Gracias. Ya regresó. Todavía es que se le fue un momentito, Cari. Bueno, ¿alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta, ya sea de viva voz o por escrita? Mientras, si no hay, pues yo aprovecho. Víctor, aquí, como ahorita hacías el ejemplo, ¿no? De los compañeros que formaron su, su comité, ya fueron aprendiendo poco a poco y toda esa parte. ¿Cómo funcionarían los servicios dentro de la virtualidad? O, ajá, más o menos. Eso es una de las inquietudes que hay mucho en esta parte. No te escuchamos. No te Ok, escuchamos. gracias. Está cerrado tu micro. Adelante, Víctor. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos como grupos virtuales? Ujú. Hagamos un inventario de nuestras necesidades. A ver, necesitamos coordinadores, ¿sí? Tiempo, tiempo hombres, ¿sí? Entonces necesitamos coordinadores. Si vamos a trabajar 7 días a la semana o vamos a trabajar turnos matutinos, vespertinos, necesitamos coordinadores. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una estructura, un coordinador general, ¿verdad? Un tesorero, un secretario. Lo ocupamos. Que necesitamos estructurar la autonomía de cómo vamos a manejarnos. En los servicios rotatorios, si vamos a trabajar por meses o por años. Por ejemplo, en la coordinación pueden ser 2 años, en la coordinación general, como en la tesorería también, pueden ser 2 años. En otros subcomités pueden ser 6 meses. Subcomité, como cuáles comités? Comités de apadrinamiento, comités de literatura, ¿verdad? Comité de literatura, um, y otros comités que surja la necesidad dentro del grupo, como el comité de servidores. ¿Por qué? ¿Por qué un comité de servidores? Bueno, porque un comité de servidores, específicamente, por ejemplo, un comité de coordinadores, donde exista un chat específico para estos coordinadores y donde se envíen todas las necesidades del grupo ahí y que ellos puedan tener la capacidad de responder ante el servicio, y para esto está la coordinadora o el coordinador del comité. Es la bujía que va a hacer mover a los servidores. Ahora, ¿cuál va a ser la autonomía de ese chat y cuál va a ser la autonomía de ese comité de servicios? Esa es la estructuración que necesitamos, ¿verdad? Dentro de un grupo. Por ejemplo, el comité de literatura, ¿qué función tiene el comité de literatura? De hacer donaciones. Por ejemplo, que tengo el PDF de información de el mensaje de esperanza, lo que regularmente se dona en un grupo cuando llega alguien por primera vez, que tengo el autodiagnóstico en PDF, el autodiagnóstico y el folleto blanco ese de esperanza, ¿no? De Neuróticos Anónimos, que podamos darle un folleto el folleto naranja, que podamos donarle el folleto naranja para que se vaya introduciendo al programa de recuperación y así irles dando esto. Y bueno, también considerar que
comité de apadrinamiento puede darle un asesoramiento, una guía acerca de la lectura o el estudio, el análisis de los pasos de recuperación o cualquier pregunta, tener teléfonos disponibles para que cualquier persona pueda comunicarse con los servidores y pueda preguntar sobre alguna situación o algún problema, etcétera. Tener reuniones mensuales donde se pueden reunir la conciencia, y la conciencia son todos, no solamente los servidores. Como también podemos tener reuniones de servicio, o sea, solamente para servidores. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos de acuerdo entre los servidores en cómo vamos a servir. Y cuando lleguemos allá a la conciencia, pues ya tenemos una idea clara de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a compartir con la conciencia y las solicitudes que le vamos a hacer a la conciencia. También, si tenemos un tesorero, eso indica que vamos a necesitar dinero. Tenemos que pagar el YouTube, tenemos que pagar el Zoom, ¿sí? Y de alguna manera tenemos que pagar por por lo menos, la telefonía del coordinador, por lo menos, hasta ahí. Entonces, los gastos, dice, ¿cuánto es en los gastos? ¿Verdad? ¿Cuánto es en los gastos? En base a esos gastos tenemos una necesidad básica de tanto, ¿no? Pero a lo mejor queremos tener la meta de cubrir año a año el Zoom para no estar pagando cada mes. Y entre todos podemos cubrir el Zoom y dejamos de preocuparnos en el año por eso. Y entonces empezamos a trabajar, seguimos trabajando con la séptima, pero para realizar otros proyectos como compra de literatura, como, bueno, otras cosas que se pueden hacer. Pero para eso necesitamos tener la unidad de la conciencia. Un grupo virtual puede ser que no vaya a consumir café, ¿verdad? No va a consumir café, no va a consumir electricidad ni agua, ni una renta de una casa. Pero nuestra casa es el Zoom y en la renta de la casa es el Zoom. Podemos tener un Zoom de acuerdo al número de miembros, de acuerdo a nuestras necesidades. Un buen Zoom, ¿verdad? Y lo que sí tenemos que hacer es el hecho de usar las redes. Por ejemplo, si tenemos grupos de WhatsApp, está bien, de Facebook. ¿Quién va a trabajar el grupo de Facebook? ¿Quién va a estar alimentándolo? ¿Quién va a estar alimentando el grupo de WhatsApp? Y los que van a enviar los links, como decía una compañera hoy, ¿no? El que va a enviar los links, etcétera. O sea, hay una serie de servicios como enviar las meditaciones diarias o leer las meditaciones diarias, grabarlas y leerlas, ponerlas en el chat con voces diferentes, servidores diferentes. En nuestro caso, en el caso de Foro Libre, donde yo vengo, ahí los lectores son diarios. ¿Por qué? Porque regularmente soy yo el que comparte el tema. Y como yo no puedo leer, ¿verdad? Por cuestiones de mi vista, pues necesito de un lector, como necesito de ti aquí. Y por eso hay un comité de servidores de lectores y coordinación. Bueno, hasta ahí te digo.
Pues muy bien explicado, gracias, Víctor. Y vamos por el orden que me aparecen las manitas. Tengo primero a Sandra y después a Yereli. Adelante, Sandra. Gracias, compañera. Olivia, buenas tardes. Soy Sandra y soy neurótica. Fíjate, Víctor, una de las tradiciones, no me la sé muy bien, pero por ahí dice que cada grupo debe de ser autónomo, ¿verdad? A veces a mí las autonomías del grupo donde yo pertenecía se me hacían muy rígidas, muy duras. Por ejemplo, una de ellas de que si la persona no asiste tres juntas seguidas, se entrega por automático el servicio. Y una de esas ocasiones una compañera tenía a su papá muy grave internado y no pudo avisar y pues hizo las 3 faltas y nadie sabía qué había pasado con ella. Cuando regresa, pues ella se resiente mucho porque es que yo tenía grave a mi papá, no tuve chance de mandar mensaje ni nada, pero ¿por qué me quitan el servicio, compañeras? O sea, nada más falté 3 veces. A mí se me hace muy rígidas las señoras, muy legalistas. Entonces, pues uno pues siente feo, Víctor. Y la otra cuestión es de que uno también de las tradiciones dice que ahí no debe, en los grupos no deben de mezclarse otros asuntos, ¿verdad? Que solamente los que nos competen. En este caso yo estaba en Alanón. Y yo como me resentía, fíjate, con las señoras, yo decía, pero si yo vendo mis productos por debajo del agua, porque cada vez que se toma esta tradición, como que me la tiran a mí, y yo sentía bien gacho y hasta yo lloraba, me iba al baño a llorar porque decía, ¿cómo puede ser posible que estas mujeres me tiren cuando hablan no recuerdo qué tradición, que no se deben de vender cosas adentro del grupo? Pero luego yo decía, chis, pero ¿por qué con otras compañeras hasta les compran? Entonces ya hasta que yo entendí esta tradición, yo dije, no, es mejor que yo ya no ande vendiendo, si quiero vender voy a sus casas o así, pero aquí en el grupo no, para ya no estar yo, pues como quien dice, si andaba yo faltando una de las tradiciones, hasta que yo entendí que en los grupos, en las juntas, así en los grupos adentro del salón, no se debe de andar haciendo eso. Pero casi te comían con los ojos. O sea, hasta que entendí, lo dejé de hacer. Mientras que yo no entendía, yo seguía vendiendo. Y eso se me hace a mí, como te vuelvo a repetir, las autonomías a veces son muy duras, muy rígidas. Entonces, sí, yo pienso que sí debe de haber flexibilidad, yo pienso, este, por eso, ¿verdad? Y como yo, a veces siempre se me sale así mencionar algo así de la Biblia, ¿verdad? Yo siempre así que estoy en tribuna digo, pues yo en un libro grande que yo leo dice esto y a mí me sirve para esto y queda con lo que aquí el programa me enseña. Pero también dice ahí la literatura que no debemos de mezclar, o sea, de otros libros, ¿verdad? Pero en un libro que se llama Valor para Cambiar de Alanon, ahí vienen abajito los nombres de donde sacaron el recordatorio. Y muchas veces dice bíblico. Y yo lo que yo les decía es que yo no es que yo saque la Biblia, sino que que aquí dice proverbios, así, abajo. Y a veces se molestaban. Pero no lo hacía yo por decirles, no, yo soy católica o soy cristiana y leo la Biblia, no, sino porque ahí dice recordatorio para hoy, ahí dice pues que Epicteto, que bíblico, que Eclesiastés o que así proverbios, así, ahí viene. Gracias, Víctor. Adelante, Víctor, si quieres comentar algo. Adelante, adelante. Está Ok, cerrado. muy bien, Sandra. Mira, por ejemplo, en el asunto de quitar el servicio a una persona, como lo comentaba hace un momento, cuando una persona es depuesta por incumplimiento,
Pues nadie sabía, está bien, pero vamos a ver qué, qué nos dice, por ejemplo, el cuarto concepto para el servicio mundial o para el servicio, vaya. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Mm? Bueno, déjame ver qué es lo que dice para no equivocarme. El concepto 3. Concepto 3. Olivia, ¿tienes a los conceptos ahí? Sí, déjalos ahorita aquí, los El tengo. encabezado nomás del concepto 4. Déjame buscarlo. Concepto, Estoy buscando, ¿eh? concepto 6. Vamos a ver más arriba, más arriba. 4. Aquí está. Ya lo encontraste antes que yo. Delegación de la autoridad. Eso es lo que se dice aquí. Delegación de la autoridad. La autoridad para, para tomar elecciones sobre el servicio, debe de ser delegada a través de una estructura jerárquica con cada nivel de responsabilidad ante el nivel superior. ¿Sí? Bueno, aquí habla de la delegación de las responsabilidades. Bien, ahora, fíjese bien, en el quinto concepto, lo que dice, protección de los derechos individuales. Protección de los derechos individuales es el quinto concepto. En este quinto concepto nos habla aquí, dice, se debe proteger el derecho de los miembros individuales de, de Neuróticos Anónimos a ser escuchados y a expresar sus opiniones. ¿Sí? Bueno, aquí el concepto habla muy pobre de este derecho, pero cuando estamos hablando de este derecho de protegernos, cuando una persona es depuesta de su servicio, tiene el derecho de apelar a la conciencia. El, el derecho de apelar a la conciencia puede escribir una nota y exponérsela al coordinador general para que la presente en la próxima reunión. Y en la próxima reunión, al presentar la nota, el compañero, la compañera fulana de tal, tiene la inquietud de apelar ante la conciencia porque considera injusto el hecho de que la hayan quitado de su servicio intempestivamente, reconociendo que ha cometido el error de faltar 3 veces de acuerdo a la autonomía del grupo. Sin embargo, no lo ha hecho porque ella quisiera hacerlo, sino porque estaba en un servicio con su familia que no podía enviar un mensaje hacia su grupo presencial. Punto. Ok. Ahora, él expone esto ante la conciencia y la conciencia decide que sí, que se le dé el derecho de apelación, pero se le tiene que dar, porque aún las minorías deben de ser escuchadas. Entonces,
Él es parte de una minoría y ella va a defender su servicio. Delante de la conciencia puede pedir una disculpa por el hecho de haber faltado en esas tres opciones y que no pudo, de alguna forma u otra, que andaba tan preocupado o ocupada, etcétera, que no pudo enviar ningún mensaje al grupo para justificar su ausencia. Por lo tanto, ruega que les perdone, pero que solicita que se le regrese su servicio. ¿Sí? Bien, y que la persona que hoy está en el servicio, que sea como un suplente. La exposición de la idea que la servidora tenga y su defensa de apelación, la conciencia tiene que decidir si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa propuesta o hacer alguna propuesta adicional para conciliar a estos servidores. Es en ese sentido. Por eso es importante que comprendamos los conceptos, ¿no? ¿Cómo puedo defender mi derecho a servir, a participar, mi derecho de participación, mi derecho de servicio? Ese es el apadrinamiento de la estructura. ¿Me comprendo? Gracias. Gracias, Víctor. Vamos con la compañera Yareli. Adelante, Yareli. Buenas tardes, muchas gracias, Víctor. Gracias, compañero, por su coordinación. Bueno, mi pregunta es, aquí donde yo vivo en Cotija, un pueblito pues pequeño de Michoacán y no hay grupo de neuróticos anónimos presencial. El más cerca que tengo queda a 1 hora de distancia, pero es por las noches, entonces pues ni cómo ir ni una vez a la semana. Entonces, hace un ratito me mandaba mensaje una amiga que de repente también se entra a las reuniones en línea, pues que como que quería empezar a hacer bien los pasos, entonces se apadrinaba contigo y Víctor y me dice, oye, hay que empezar a hacer cuenta los pasos. Y yo pensaba, porque hay otra conocida también que, pues que le había pasado antes el mensaje y sí se está metiendo a las reuniones, y pensaba en qué se necesita, o sea, bueno, la pregunta es qué se necesita para abrir un grupo presencial. Y la cosa es que ahorita que escuchaba el tema, yo en el 2021 abrí un grupo de Al-Anon aquí en Cotija. Entonces, todo lo que ahorita nos compartías tú, Víctor, todo yo lo hice, o sea, desde una, ¿cómo se dice? Pues desde la enfermedad de querer, ay, ¿cómo me dijo ayer mi papá? Que es la máscara de la manipulación. Entonces yo todo lo quería hacer a mi manera y con lo que yo quería. Entonces como pues yo abrí el grupo, pues y hacía lo que yo quería y todo lo que ahorita nos compartiste como que me sonaba mucho decir, pues es que no había nadie mayor con más experiencia que me pusiera un freno y hice nomás pues, mis calzones. Y entonces, ¿cómo no? O sea, si sí hay forma de que se pueda abrir un grupo aquí, pues cómo no creer en eso. Yo sé que ya no estoy tan desorientada como antes y que ahorita aparte pues ya voy a tener el apadrinamiento y me puedo estar guiando para no cometer los mismos errores, que sé que voy a cometer muchos, pero pues quizás diferentes. Pero ¿cómo no caer en esos? Bueno, pues yo creo que la respuesta es esa, apadrinar. Entonces, bueno, más bien la primera, ¿cómo, si se puede abrir un grupo o qué se tendría que hacer? Bien, 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 bien. Mira, primeramente se necesitaría, para abrir un grupo, tener conciencia de los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos y el manual de servicio. Dos, las personas, dos o tres o cuatro personas con un poco de experiencia o mucha experiencia, necesitan um,
responsabilizarse en el pago de la renta. Si va a haber una renta, necesitan responsabilizarse en el pago de la renta. Por ejemplo, si yo quiero abrir un grupo aquí en mi casa, ok, yo digo, voy a abrir un grupo acá en la casa, está bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a conseguir personas, pero también ellos van a tener que cumplir con la renta. Aunque yo les cobre una cuota si quieres, pero van a tener que cumplir con el pago de la renta, porque es parte de la séptima tradición. No como miembro, yo no puedo donarles el espacio y esas cosas. Puedo, pero no debo. ¿Por qué? Porque todos tienen que hacerse responsables de pagar la electricidad, el agua y todas esas cosas. Entonces, tengo que tener en cuenta cuánto van a ser los gastos mensuales acerca de el agua, la electricidad, la renta, el café o el té o cualquier cosa que vaya a dar ahí como aperitivo. Luego, después de funcionar durante unos meses, hablar a México para decir, tenemos tanto tiempo funcionando como grupos de neuróticos anónimos, etcétera, etcétera, y queremos ser parte de la estructura. Y ahí es donde eh, ya la oficina de servicios les va a enviar un paquete de información para el grupo, ¿verdad? Una vez que también ellos van a enviar a alguna persona para que verifique el grupo, ¿sí? Y se tiene que enviar bien la dirección, el lugar donde va a estar y todo eso, ¿no? Pero lo principal es que las personas que vayan a iniciarlo se pongan de acuerdo para cubrir los gastos juntos, porque luego empiezan los grupos y sí están de acuerdo y a los 2 meses uno ya no quiere pagar, el otro ya se quiere ir porque se aburrió y porque como que ya no le gustó. Y bueno, en fin, surgen muchas situaciones en ese aspecto. Por eso es importante tener solidez en la promesa de lo que se está haciendo, tener responsabilidad en ese aspecto, ¿verdad? Porque pueden intentarlo, sí. Hay muchos grupos que intentan abrirse, pero no permanecen. ¿Por qué no permanecen? Por lo mismo, ¿verdad? Que un grupo cerró así porque eran 4 personas que se pusieron de acuerdo, que ya tenían tiempo en los grupos, pero cada una de ellas fue abandonando el grupo y dejó de cubrir su cuota y cayó el peso de la responsabilidad sobre una persona. Entonces lo que hizo la persona fue simple y sencillamente sacar todas las cosas del lugar donde estaba, ¿verdad? Y al sacar todas las cosas del lugar donde estaban y cerrar el grupo. Punto. ¿Por qué? Porque no puedes estar sosteniendo tú solo a un grupo. Solamente que tengas una gran capacidad de poder económico, porque el grupo no te va a redituar dinero, no es un negocio. Y a veces la mayoría de las personas que llegan, pues son personas volátiles, que hoy están y mañana no están. No son perdurables. Por eso abrir un grupo es una responsabilidad compartida, pero también es entender que no porque me sirva a mí, me funcione a mí, todos van a querer estar, ¿no? Se van a ir adhiriendo la gente poco a poco, hay gente que va a llegar y cuando ven poquita gente se van, y pues no logran reunirse. Y ahí está el entender, el saber cómo hablarle a las personas para que les parezca atractivo el grupo y se puedan quedar, ¿sí? Ese es el sentido, que se necesita a algún promotor de los pasos de recuperación, de las leyes, etcétera, para que las personas les sea atractivo el quedarse ahí, en ese grupo.
En fin, gracias. Gracias, Ya. Héctor. Seguimos con Maribel. Adelante, Maribel. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi consulta es la siguiente. Yo, por sugerencia de la madrina, me había dicho que ya tenía la opción como de poder servir. En el grupo en el que yo nací, eh, no sentí como ese apoyo porque yo veo que en el grupo en el que estoy ahora con ustedes, veo que siempre como que participan dos. En aquel entonces a mí me dejaron sola. Y cuando yo pedía ayuda, estando en un grupo de junta, ¿verdad? Nadie contestaba. Entonces, serví como 5 veces, pero sí sentí como esa falta como de unidad. Eh, no lo he vuelto a hacer porque en realidad no sé cómo es la dirección de pertenecer en un servicio. Y segundo es que como yo también soy de otro país, la mayor parte yo creo que de los que estaban en el grupo eran del mismo país. Entonces también en eso que perjudica. Aquí en el lugar donde yo vivo, pues no hay grupo. Tendría que dirigirme a otra provincia y es demasiado lejos. Entonces hay veces que no hay medios como para transportarme, por eso es que yo siempre he estado en 5 años por medio de eso. Entonces esas serían mis dudas. Muchas gracias. Mm, mm. Se me extravié. Ah, está abierto el micrófono. Bueno, ok. ¿Me puedes ayudar con tus preguntas? Maribel, si puedes hacer nuevamente Sí, tus preguntas. la primera sería que cómo volver a pertenecer a un grupo donde funcionen dos personas, o sea, que haya una persona que esté coordinando preguntas y que esté con el chat y la otra persona pues que esté desarrollando un tema. Entonces esa es como mi pregunta, que si todos los grupos optan por ser dos personas o solamente una como me dejaron a mí. Y la segunda, que si hay algún perjuicio de que uno sea de otro país y pueda pertenecer a un grupo de servicio, porque yo sentí como esa falta de unidad en el grupo en el que yo estaba. Sería. Muchas gracias. Bueno, ok. No, pues fíjate que en ese aspecto es depende. Por ejemplo, si hay una reunión y hay 10 participantes, pero solamente hay una coordinadora porque no hay un expositor, es una reunión de compartimiento. Nada más va a estar una sola persona ahí invitando a participar a la gente que está ahí, ¿verdad? Es lo que hace la coordinadora. En, en este caso, por ejemplo, aquí la compañera Olivia me ha invitado al grupo a compartir con ustedes. Entonces, ella es la coordinadora. Por eso aquí habemos dos personas, porque es la coordinadora y un invitado. Y ustedes, pues, como grupo también pueden tener invitados y coordinar las juntas de esa manera. También pueden darle tiempo de participación a otros. Las autonomías que hacen los grupos son diferentes. Cada grupo tiene su propia autonomía, ¿verdad? En unos grupos, pues, son muy abiertos en el sentido del lenguaje, ¿no? Son muy floridos en el sentido del lenguaje. Son muy groseros. Y así son ellos. Modo, es su autonomía, ¿ya?
pero hay otros grupos que no, que prefieren un lenguaje recatado, más limpio. En fin, los grupos tienen sus propias autonomías, de acuerdo a sus percepciones de la recuperación o de la enfermedad. Por eso los grupos son autónomos, en ese sentido. Ahora, racismo, pues no debe de haber racismo, porque lo que dice el enunciado, ¿verdad? Que no, nosotros no vemos diferencias de raza, credo, condición social o económica o discapacidad, o sea, no debe de haber racismo de ninguna manera. Pero que las personas son racistas, pues ya es otra cosa, porque dentro del grupo una persona puede ser racista, practicando su enfermedad, pero no es el grupo, es una persona. Esa es la diferencia, ¿no? Ya si el grupo es racista y dice, no, pues aquí puros negros o puros mexicanos o lo que sea, pues no es un grupo, no es un grupo de neuróticos o de alcohólicos anónimos, porque está dañando a neuróticos o alcohólicos anónimos como un todo. Sí. No, no, aquí no hay grupos de puros negros o puros blancos o puros maestros o puros licenciados, no, no se dan esos grupos. Sí. Todas no hay personalidades. Están en contra de la tradición que dice que no hay personalidades. Una persona está optando porque hayan determinada clase de personalidades. Es en ese sentido. Están quebrantando, rompiendo la tradición, o vaya, no viven por la tradición. Son grupos que están fuera de la tradición. O no la conocen, o no la entienden, no la comprenden, o no quieren practicarla, solamente lo que a ellos les agrada. Y si no hay una conciencia informada, pues no va a luchar por su derecho a, a compartir con otros, ¿no? Eso es. Gracias. 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 Pues no hay preguntitas en el chat. No sé si tengan alguna otra de viva voz, compañeros, para concluir la reunión del día de hoy, de este tema que estuvo muy bueno y muy interesante. Pues parece que ya no hay preguntas, Víctor. Entonces, ¿te parece que damos por finalizada la reunión? Como de Bueno, costumbre, con nuestras oraciones, la responsiva y la oración de la serenidad. Si gustas guiarnos, Víctor, de buena voluntad. dice aquí que lamentablemente que A ver, déjame ver. no, ya la vimos. Más por orgullo. Ajá, sí, esa ya se vio. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues vamos a despedirnos, no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este tiempo y agradecerle también al grupo de leyes por permitirnos estar junto aquí con Olivia en esta coordinación. Mm. El próximo viernes estaremos por aquí de nuevo. Espero que pueda tener algo de la sexta tradición, aunque no la haga toda completa, pero algo para entretenernos en comprender más sobre Es el sexto paso, ¿no? Sexta tradición, sexto paso. Sí, entonces, bueno, en eso, en eso lo esperemos. El próximo viernes, muchas gracias. Padre, vamos a compartir juntos, repiten después de mí, eh,
la declaración de la responsabilidad. Y decimos, yo soy responsable Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de NA siempre esté ahí Quiero que la mano de N siempre esté allí. y por esto yo soy responsable. Por esto yo soy responsable. Dios mío, Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y sabiduría para discernir la diferencia. Y sabiduría para conocer la diferencia. Dios mío, Dios mío, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad. y no la mía. Bueno, como dijo Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias. Bueno, ánimo, que descanse.